hablar de funciones que retornan arreglos. Recordemos, para este ejercicio, pues vamos a hacer una función que retorne en un arreglo unidimensional la serie de Fibonacci hasta cierto valor. Entonces, recordemos que nuestros vectores realmente lo que son direcciones de memoria. Cuando declaramos una variable a, por ejemplo, un arreglo vector de enteros, pues a es un espacio en memoria que va a almacenar una dirección de memoria. A no va a almacenar directamente los datos que conforman la colección de datos, sino que va a almacenar es una dirección de memoria. Las direcciones de memoria normalmente se escriben en hexadecimal. ¿Pero qué significa? Pues que a partir de esa dirección de memoria se van a almacenar muchos datos. Entonces, cuando declaramos una variable a como vector de enteros en C, pues lo que estamos diciendo es que a partir de esa dirección de memoria vamos a almacenar muchos datos. Muchos pueden ser 10, 20, 50, 1 millón de datos. No hay una forma estándar de C para saber cuántos datos se almacenan a partir de esa dirección de memoria. Pero de igual manera, pues como hemos venido trabajando los arreglos en C, cada vez que una función requiere un arreglo, pues hay que tener ese segundo parámetro, que esa es la cantidad de datos que tiene el arreglo, precisamente por lo que no hay una forma estándar en C de saber cuántos datos tiene un arreglo. Hay librerías que manejan sus propios objetos de tipo arreglo, pues que con ellas sí se podría averiguar el contenido, la cantidad de datos que tiene un vector. Pero en este caso, los vectores básicos en C funcionan así como direcciones de memoria, como punteros. La lógica de la función es muy sencilla. Simplemente lo que vamos a hacer en nuestro código será crear un arreglo de cierta cantidad de posiciones. Si nos piden generar los primeros 8 Fibonacci, como lo tenemos ahí en pantalla, pues en una variable tenemos la cantidad de datos del arreglo y en este arreglo será el que vamos a retornar. Entonces, retornar un arreglo, pues realmente es retornar la dirección de memoria donde están los datos del arreglo. Entonces, nuestra lógica es muy sencilla, puesto que lo que vamos a hacer es llenar las dos primeras posiciones de nuestro vector con unos, porque recordemos que la serie de Fibonacci comienza con uno y uno. En la posición A sub 0 vamos a guardar un uno y en la posición A sub 1 guardamos otro uno. Y los demás datos, pues es recorrer el arreglo. Entonces, vamos a recorrer el arreglo a partir de la posición 2. Entonces, si inicializamos la K en 2, pues A sub K sería esta posición, pues que inicialmente no tendría ningún valor, ¿no? Estos datos no tendrían valor. Ese es nuestro objetivo, crear el arreglo y llenarlo con la serie de Fibonacci. Pero si llamamos a K o le asignamos a K el valor de 2, A sub K sería esta casilla que no tiene ningún valor, pero A sub K menos 1, como K vale 2, pues K menos 1 da 1, sería esta posición 1, y K menos 2, pues sería esta posición. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es sumar en A sub K. Esta sería la instrucción que vamos a repetir. Es una asignación que nos dice que en A sub K guardamos la suma de A sub K menos 1 más A sub K menos 2, que en este caso sería 2. De tal manera que cuando avancemos la K a 3, pues sigue siendo la misma instrucción. En A sub K guardamos A sub K menos 1 más A sub K menos 2, que en este caso daría 3. Y así sucesivamente, avanzando la K, vamos a tener entonces que cuando K valga 4, pues aquí vamos a guardar la suma de A sub K menos 1 y A sub K menos 2, que sería 5. Y así podríamos seguir hasta la cantidad de datos que necesitemos. A sub K, si la K vale 5, pues A sub K menos 1 sería 5 y A sub K menos 2 sería 3. La suma de 5, 5 más 3 da 8, y así podemos seguir llenando nuestro vector, que daría 13, y en esta posición, por ejemplo, para generar los primeros 8, pues sería hasta 21. Esa sería la serie de Fibonacci hasta los primeros 8 términos. Bien, bien, rápidamente analicemos el siguiente código, donde lo que vamos a hacer es en el main, pues crear un vector o definir un puntero, que así estamos definiendo los vectores en C, y pues llamando a la función nfibos, que nos retorna un vector de 8 posiciones y lo guardamos en esa variable A. Luego vamos a imprimir el valor de A. Advierto pues que este código está mal escrito, pero pues queremos hacer ese análisis de esa manera para saber por qué es importante usar una librería
que es la que nos permite crear los vectores. Entonces, en principio, pues nuestra función en EFIBO retorna una dirección de memoria, ahí estaría bien. Y pues, ¿cuál dirección de memoria va a retornar? Pues donde están almacenados nuestro vector de 8 datos. Esta variable RTA es una variable local y ahí es donde está el problema. Recordemos que cuando una función retorna, pues todo lo que había utilizado como variables locales van a desaparecer, van a ser liberadas por el sistema operativo. Entonces, esa función retorna el vector, pues esta memoria va a desaparecer. Pese a que al principio pareciese que funcionase bien nuestro código, nos vamos a dar cuenta que ese es un grave error y que es muy común cuando se está programando vectores en C. Al ejecutar nuestro código, pues no se genera ningún error. Por ahora que tenemos, pues en un espacio en la memoria, aquí es importante diferenciar la memoria de datos o dividirla en sus dos partes. La memoria de pila, donde se van a ejecutar las funciones. Aquí cada vez que se llame una función, pues se va a apilar aquí un proceso donde se va a ejecutar la función y ahí se definirán sus variables locales. Y la memoria del montón, que esa memoria la vamos a utilizar para crear los vectores en el código correcto. En esta memoria del montón no va a desaparecer cuando la función termine. Entonces ahí vamos a almacenar arreglos en la memoria del montón de tal manera que de cualquier función, si sé la dirección de memoria de este vector, pues puedo accederla, ya sea desde el main o desde cualquier función que reciba como parámetro esa dirección de memoria. De esa manera va a permanecer hasta que termine nuestro código, hasta que se acabe el programa por completo y pues se va a liberar esta memoria solo cuando termine nuestro código. No va a permanecer constantemente. En programas extensos pues hay que administrar adecuadamente esa memoria del montón porque puede que se nos congestione el computador si creamos ahí muchos vectores de gran tamaño y pues si no los utilizamos sino una vez va a estar ocupando memoria hasta que termine nuestro código. Pero aquí en el curso de Fundamentos de Programación, pues basta con crear los arreglos ahí porque no van a ser muy extensos y no vamos a tener problemas de ocupar esa memoria. Entonces, una vez en el main se va a ejecutar pues el llamado a la función. Fíjese que en la memoria de pila, aquí tenemos la memoria del main, pero ahora se activó este espacio de memoria, que es donde se va a ejecutar la función en EFIBO. Entonces, ¿qué tenemos como variables locales? Esta variable k, que es un entero, y este vector RTA de 8 posiciones. Entonces, al principio, pues se ve que está funcionando nuestro código. Si le damos siguiente, pues empezó a llenar el vector con 1, 1, luego sumó los dos anteriores dentro del ciclo repetitivo, vuelve y suma los dos anteriores, y llenó nuestros 8 datos de la serie de Fibonacci. Pero fíjese que cuando va a retornar la función, pues esta memoria que utilizó la función, este proceso se ejecutó y se apiló, pero se va a liberar la memoria. Esta memoria va a desaparecer. Y uno diría, pues no hay problema porque estamos retornando es una dirección de memoria, sí, pero esa memoria ya no va a ser asequible desde ningún otro lado porque se liberó. Entonces sí retorna una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria ya no existen los datos dentro de esa. Fijémonos con un siguiente. Retornó y desapareció la memoria. Y fíjese que en A, que queríamos guardar la dirección de memoria donde estaba el vector, pues no quedó nada. No está apuntando a ninguna parte, por eso dice que A es nulo. No está apuntando a ningún lado, no tiene una dirección de memoria válida almacenada en A. Entonces, ese problema es frecuente, pues lo encuentra uno en YouTube, algunos videos que generan los vectores de esa manera o retornan vectores de esa manera. ¿Cómo es la manera correcta entonces? Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer es declarar a RTA como un puntero a enteros. RTA va a ser un vector que apunta pues a un montón de enteros. Inclusive podríamos generalizarlo para que nos genere cualquier cantidad de Fibonacci, n Fibonacci, y nos los guarde en nuestro arreglo, no solo 8. Entonces, declaramos una variable y pues retornamos esa variable. Recuerde que siempre hemos dicho declarar una variable del mismo tipo de retorno. Aquí tenemos que nuestra función en EFIBO retorna un puntero a enteros y declaré un puntero a enteros que al final pues se retornará ese puntero entero. Y el segundo paso indispensable, pues es reservar espacio en la memoria para un vector de n casillas, ya no es de 8, sino de n en general. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir que en RTA vamos a guardar. Entonces hay varias formas de crear vectores con cierta cantidad de elementos en C usando una librería que se llama la stdlib. Pues vamos a incluirla primero, la librería incluye la stdlib.
librería estándar std-lib. Entonces esa librería nos provee varias funciones para manejar esta situación de crear arreglos en la memoria del montón. Una de las formas es con el malloc, que traduce memory, ubíqueme memoria, memory alloc, ubíqueme memoria, m de memory y alloc de allocation, que significa ubicar o proporcionar un espacio de memoria. Eso es lo que hace nuestra función malloc. Entonces malloc requiere que le escriba aquí, bueno, ¿cuántos bytes necesito? Ese es un número entero. Necesito tantos bytes para mi vector. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de bytes que necesito? Pues, en este caso, como necesito un vector de n casillas, pues voy a decirle n por el tamaño de un entero. Una casilla entera, pues ocupa 4 bytes. Podría haber colocado aquí el 4. Entonces, me va a crear un vector de n posiciones y con ese vector puedo llenarlo y ese vector lo va a crear en la memoria del montón. Veamos el efecto. Entonces aquí voy a necesitar otra variable en las pruebas para decir, bueno, ¿cuántos datos quiero generar? Generemos 10 datos, los primeros 10 Fibonacci. Entonces le digo, genéreme los primeros NA Fibonacci, o sea, los 10 primeros. Luego en esta línea de código se va a crear 10 por 4, sería 40. 40 bytes se van a reservar para guardar 10 datos enteros. Al ejecutar nuestro código, entonces, stdlib.h, me faltó la H. Vamos a tener un main igual, vamos a llamar a la función nfibos, pero fíjese que RTA no es un vector, no es una variable local dentro de la función nfibos. Incluso no se ve como vector, simplemente es un espacio en memoria donde vamos a guardar una dirección de memoria. Ese es un puntero. Cuando creamos el vector se va a crear ahora en la memoria de pila y esta memoria pues no se va a liberar cuando la función termine, ahí queda. Y si yo tengo la dirección de memoria donde se va a crear el vector, pues con esa dirección de memoria puedo accederla desde cualquier otro lado, incluso desde el main, que lo vamos a acceder con el valor de A. Entonces veas, el malloc lo que hizo, creó un vector de 10 posiciones en este caso en la memoria del montón, ya no la creó como variable local. ¿Y qué hace el malloc? Pues reserva la memoria y como le estoy diciendo que en RTA guarde esa dirección de memoria, pues RTA en este momento es ese vector y empieza a llenarse el vector igualito que el anterior, pero fíjese lo importante, cuando retorna, aquí estábamos, cuando va a retornar la función, aquí en la línea 13 retornaría, pues desaparece la memoria de la función, esta memoria va a desaparecer, pero no pasa nada porque va a retornar la dirección de memoria donde quedó el vector y va a almacenarla en A. Esa es esa instrucción que tenemos en la línea 19. En esta línea 19 estamos diciendo que en A va a quedar, es esta A, va a quedar almacenada la dirección de memoria donde se creó el vector. Veamos el efecto aquí visual y fíjese que A ahora apunta y la memoria de RTA desapareció. Bueno, aquí tenemos todavía un error porque el ciclo repetitivo solo lo hice hasta 8 y no hasta n, que es el número de datos de la regla. Corregido el error, pues lo repetitivo ahora va hasta n, entonces el ciclo llena todo nuestro vector, en este caso de 10 posiciones, y cuando va a retornar, pues retorna la dirección de memoria donde generó el vector y no importa ya que se libera la memoria de la función, pues desde A, como en A almacené la dirección de memoria de mi vector, puedo acceder a los datos. De tal manera que A ya tiene una dirección de memoria y podríamos imprimir, pues, ¿cuál dirección de memoria? Aquí nos imprime que en esta dirección de memoria 0 por 54020, bueno, en esta dirección de memoria están los datos. Si quisiéramos imprimirlos en pantalla, pues tocaría hacer una función que nos imprima. Aquí no es necesario en el Python tutor, dado que vemos la memoria. Entonces no es necesario, pues, imprimir el vector como tal, tener esa función. Bien, podemos mejorar nuestro código, por ejemplo, averiguando cuánto ocupa un entero. Entonces, en la misma librería stdlib hay una forma de averiguar, porque no tengo que aprenderme que los enteros ocupan 4 bytes, que los reales, los caracteres ocupan un byte, los reales también ocuparán 4, 8, 16 bytes. Entonces, no tenemos que aprendernos cuánto ocupa un tipo de dato. Entonces, para eso, en lugar de poner ahí el número de casillas multiplicado por 4 para calcular la cantidad de bytes, sería el número de casillas de mi vector, que es n, multiplicado por el tamaño de un entero que se obtiene con la función sci-of. Entonces le digo sci-of de un entero. Esta función también está en la librería de stdlib y pues nos retornará cuántos bytes ocupa un entero. No es, siempre hemos pedido en este curso que dentro de una función no debemos imprimir, pero podemos hacer pruebas de impresión para saber si utilicé esta función print dentro de
de una función, pues el objetivo de esta función es retornar, no es imprimir en pantalla. Entonces, de igual manera, pues vamos a probar qué retorna la función SciOf. INT. Entonces imprimimos un mensajito en pantalla que dice que los enteros ocupan y en este por ciento de pues va a aparecer un número entero que es el que retorna la función SciOf int. Y pues con eso comprobamos que los enteros ocupan 4 bytes. Podríamos probar otro tipo de datos, los reales, los caracteres, pero pues no es nuestro objetivo, pues esto, probar nuestra función SciOf, sino nuestra función NFIBO. Es así como, pues, nuestra función SciOf nos va a servir para crear esos vectores en la memoria del montón. En DevC, pues, como no podemos ver qué hay en la memoria del computador directamente, pues necesitaríamos esta función que imprime cualquier vector de cualquier cantidad de datos, un vector de enteros. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra función? Pues va a recorrer el vector e imprimir cada uno de los datos del vector. Eso lo hacemos con el ciclo repetitivo normalmente y pues además nos va a imprimir en qué dirección de memoria está almacenado ese vector. La función NFIBOS pues es exactamente lo mismo. Hay dos formas de reservar la memoria. La que vimos anteriormente, pues es con el malloc. El malloc ubica un espacio en memoria de esa cantidad de datos, pero también lo podemos hacer con el calloc, otra función también de la librería stdelib, y pues la diferencia es que recibe dos parámetros y en términos prácticos, pues también hay otra diferencia, que el calloc inicializa los datos en ceros, todos los datos del vector, en cambio el malloc no. El malloc solo reserva la memoria, pero el calloc garantiza que esa memoria, los enteros que están almacenados en ese vector siempre tengan el valor de cero. Entonces, al ejecutar nuestro código, pues podríamos observar que estamos generando toda esta cantidad de Fibonacci. Este es el vector que me generó. Aquí estoy utilizando la función que imprime el vector en esta dirección de memoria. Podríamos crear otro vector diferente aquí en las pruebas, ¿no? Crear otro vector y guardarlo en otro vector diferente, otros Fibonacci. Podríamos generar más o menos Fibonacci. Por ejemplo, un vector llamado W y en NW vamos a decir que nos genere 50 Fibonacci. Entonces, en W vamos a guardar otra vez el llamado a la función nfibos, pero nuestra función nfibos recibirá nw como argumento y pues obviamente tendríamos que imprimir ese vector con nuestra función que imprime para saber si los generó. Imprimir nuestro vector W que tiene NW datos. Este pequeño código de prueba pues nos demuestra que cada vez que hacemos un malloc pues él utiliza memoria que esté disponible, que no esté ocupada. Entonces va a generar otro vector en otra posición de memoria diferente. Al ejecutarlo pues vamos a tener ese efecto. Aquí nos generó el primer vector en esta dirección de memoria con esta cantidad de Fibonacci y aquí están los 50 Fibonacci generados en otro espacio de memoria. Visualizando ese mismo ejemplo de dos vectores generados, pues no llegué hasta el final. Veamos qué ocurre. Pues desde el main vamos a llamar dos veces a la función que genera Fibonacci. Ahí la estamos llamando con 10 datos, genere 10 datos. La variable RTA va a llenar ese vector, pues, hasta el final. Entonces ahí lo estamos llenando el vector, lo llenó con 10 datos. Vamos a retornar nuestro valor y A va a apuntar a esa dirección de memoria. Entonces A apunta a un vector que tiene 10 posiciones. Ahora veamos el vector W. Entonces tenemos 5 datos para nuestro vector W. Se va a ejecutar la función nfibos. Ahora fíjese que el malloc, algo mal, tenía un error aquí en esta parte. Pues estábamos llamando a la función nfibos, pero no le entregué nw, sino na. Entonces también me estaba creando un vector de 10 posiciones, pero la idea es que lo cree de 5 posiciones. Entonces cuando se crea, se llama la función y se crea el vector, pues se crea en otro espacio de memoria del montón. Este vector fue en el primer llamado, este vector se creó en el segundo llamado. Y pues como es de solo 5 elementos, el ciclo repetitivo lo llenará y cuando retorne, pues en W va a quedar almacenada la dirección de memoria donde se creó ese vector de 5 posiciones. Entonces nuestra función creó con el malloc o con el calloc, crea estos espacios de memoria en la memoria del montón, personalizados obviamente en tamaño, ¿no? Si necesitamos un vector de 1000 posiciones, pues lo crea con 1000, pero si solo necesito uno de 100, con 100. De esa manera, pues recordemos que esta memoria del montón va a estar ahí hasta que termine nuestro función, nuestro código, nuestro programa en C termine y se liberará. Pero mientras esté ahí y lo pueda y los datos los pueda acceder, pues
En algún lado debo tener almacenadas las direcciones de memoria. Entonces podríamos pasar esto como parámetros a una función y de igual forma esa función podría acceder, si tiene la dirección de memoria, podría acceder a esos vectores, ¿no? De alguna manera puede accederlos si le entregamos como parámetros, pues esas direcciones de memoria. Otro ejemplo de funciones que retornan vectores podría ser retornar, por ejemplo, en un vector los primeros n números primos. Entonces, para ese caso, pues vamos a necesitar dos funciones. Esta función que tenemos ahí en pantalla no utiliza vectores en ningún lado, ni como variables locales. Simplemente su objetivo es que dado un número me diga si es primo o no es primo. Entonces, ¿de qué se trata la función? Pues simplemente buscarle todos los divisores a n y eso lo hace con este ciclo. Este ciclo va contando cada vez que encuentra un divisor. Entonces comenzamos a contar en el primer divisor que puede ser uno. Uno divide a todo número, luego lo va a contar. Uno es un divisor de todo número, lo va a contar. Y luego busca si 2 divide al número, si 3 divide al número, si 4 divide al número, así sucesivamente porque estamos incrementando de uno en uno ese divisor. Y con esta estructura de selección, pues vamos decidiendo si son divisores, esos d dividen a n, pues los va contando. De tal manera que al final de este ciclo repetitivo, pues nos preguntamos que si encontró dos divisores. Y si encontró dos divisores, pues retornamos verdadero. Recuerde que nuestro objetivo era retornar un booleano. Declaramos una variable de tipo booleana y la retornamos esa variable al final, pero aquí es donde le estamos asignando o un verdadero si encontró dos divisores exactamente o menor que dos y falso si no encontró dos divisores. Este programa pues también está optimizado con la condición aquí del while. El while pues nos está diciendo que el contador vaya hasta la mitad del número, no tiene que ir hasta el final. Si estoy buscando los divisores de 100, irá solo hasta 50. Pero si le encuentra dos divisores en algún punto, por ejemplo, para 100 en el segunda vuelta ya encontró dos divisores. Entonces ese número ya no es primo porque no ha llegado a la mitad y ya encontró dos divisores. Entonces por eso está algo optimizado. No es necesaria la optimización en nuestro curso, pero pues este tipo de ejercicios ameritan explicar y optimizar. Esta segunda función sí es la que utiliza vectores o arreglos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues una función que va a retornar un vector con los n primeros primos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente una variable, el primer primo es 2, por eso la variable x empieza en 2 y la vamos incrementando 2, 3, 4, 5, 6, uno en uno y vamos mirando si ese x es primo. Entonces, si por ejemplo cuando esté en 7 la x, pues retornará esta función verdadero, pues metemos ese dato dentro de una posición del vector. Entonces, la variable total me está contando cuántos primos hemos encontrado. Entonces, total más uno, total más dos, total más uno. Cuando encuentre el primero, pues valdrá uno. Cuando encuentre otro primo, valdrá dos, valdrá tres. Entonces, en esa posición le corresponde ese valor. La lógica es bastante sencilla. ¿Qué es lo interesante de nuestra clase? Pues el tema de crear los vectores en la memoria del montón. Entonces aquí estamos usando el malloc y el malloc pues nos sirve y es suficiente para lo que queremos. Nos reserva esta cantidad de bytes para nuestro vector que sería n casillas multiplicado por el tamaño de una casilla. Eso dará un número entero que corresponde a la cantidad de bytes. También podríamos utilizar la función calloc y pues la única diferencia en su llamado es que hay una comita porque tiene dos parámetros. Va separado el número de casillas y el tamaño de cada casilla van separados por una coma, es la única diferencia. Y sabemos que como efecto va a inicializar las casillas del vector, las va a inicializar en cero. Al final, pues tendríamos esto llamando a las dos funciones. Aquí estamos generando, llamando a la función Fibonacci, me generó en esta posición de memoria, me generó este vector de Fibonacci. En esta otra posición de memoria me generó esta cantidad de Fibonacci. Y ahora en otra dirección de memoria que es esta, retornó pues los primos. Estamos generando, no sé, supongo que los 100 primeros primos. Miremos en el código de prueba. Sí, estamos llamando en un vector B, estamos creando los 100 primeros primos, encontrándolos y guardándolos en el vector. Entonces, la ejecución de nuestro código, ¿qué nos dice? Nos dice que el primer primo es 2, lo metió en la primera casilla del vector, o sea, esta sería
B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, así sucesivamente. Entonces, si contamos, seguro hay 100 y el último de los 100 primos, pues es el 541. Igual que hicimos con los Fibonacci, pues podemos incluir este otro código de prueba donde definimos un vector, realmente donde se crea el vector, pues es dentro de esta función n primos y le vamos a decir que nos genere 10 primos, solo 10 primos en un vector p de primo y los vamos a imprimir esos 10 primos. Entonces vamos a tener ahí con este código de prueba pues cuatro vectores en la memoria del montón y recuerde que esa memoria pues estará permanente ahí hasta que termine nuestro código. No, no importa si las funciones utilizan esa información que están en los vectores, la pueden inclusive modificar los llamados que se le hagan a las diferentes funciones, pero esa memoria estará disponible ahí y siempre será posible accederla si tenemos una variable que almacene la dirección de memoria donde está. Entonces aquí vamos a imprimir los cuatro vectores. Al compilar y ejecutar nuestro código, pues nos daremos cuenta que son diferentes vectores porque están en diferente posición de memoria. La dirección de memoria de este es, bueno, termina en 90, esta termina en F0, esta dirección en 60, esta dirección en 600, son diferentes vectores. Y pues, ¿qué ocurrió? Pues que se hicieron cuatro malloc. Estos dos malloc se hicieron en la función de Fibonacci y estos dos malloc que crearon este vector y este otro vector en esa posición de memoria se crearon en la función que genera los primos. De esa manera, pues tenemos funciones que pueden retornar vectores, pero realmente lo que están retornando son direcciones de memoria. Aquí es claro, pues cuando se define en C, que retorna un vector. En Python, pues la lógica es exactamente la misma. Vamos a hacer una función en fibos que recibe como parámetro la cantidad de Fibonacci que quiero generar y al final pues me va a retornar un vector. RTA va a ser un vector. También es una dirección de memoria. RTA es una dirección de memoria. Solo que en Python pues no se hace explícita la notación de puntero, o sea, el asterisco que cuando definimos las variables pues no es explícito en ningún lado. Entonces, otra cosa importante es pues que no necesitamos una librería para crear un vector en la memoria del montón. Aquí se llama en el Python tutor la dibuja como objects, memoria de objetos, y estos frames pues es la memoria de pila. Es exactamente la misma memoria de pila de C y la memoria del montón en C. Entonces, de tal manera que si llamamos a nuestra función nfibos, pues la primera cosa que hace la función nfibos es crear un vector en la memoria de montón, lo creó, y así de fácil es el malloc en Python, simplemente n multiplicado por y en qué valor quiero inicializar cada uno de los elementos. Entonces aquí nos creó ese vector con esa simple instrucción. Igual es una asignación. Recuerde que esto crea un vector de n casillas y los llena de ceros y la dirección de memoria queda almacenada en RTA. Luego de aquí para abajo puedo hacer uso de esas casillas, RTA sub 0, RTA sub 1, que lo vamos a llenar con el ciclo repetitivo y llena el vector, en este caso de 10 posiciones, y va a retornar el vector. Entonces, cuando retorna la función, recordemos que va a desaparecer esta memoria de pila, esta memoria local donde se ejecutó la función, ese proceso que se apiló ahí en ese momento va a desaparecer. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque cuando retorne la dirección de memoria, pues la estamos almacenando en una variable llamada A. Entonces, en A estoy guardando 10 Fibonacci y por lo tanto desde cualquier otra parte puedo acceder a esos elementos de este vector siempre y cuando tenga la dirección de memoria que es el vector. Entonces podríamos pasárselo a otra función que utilice esos valores. Aquí en el código de prueba pues también tengo otro vector B, vamos a crear el otro vector, entonces recuerde se volvió a llamar la función nfibos ahora con 15 elementos, creó el vector de 15 posiciones, retrocedamos un poco. Ahí no había vector. Cuando ejecuta este malloc en Python es de esa manera, pues se crea el vector ahora de 15 posiciones y pues él los llena con los Fibonacci y cuando retorne pues va a retornar exactamente la dirección de memoria donde creó ese vector. Entonces tenemos dos vectores A y B y esos vectores pues están en diferentes posiciones de memoria. Aquí en Python cuando uno imprime pues no aparece la dirección de memoria, sino que aparecen los elementos. Veámoslo ahí, los dos vectores. Esta es la pantalla en el Python tutor
y tenemos el primer vector en pantalla y el segundo vector en pantalla. Supongamos entonces que tenemos ahora una función que suma los elementos de un vector aquí en Python. Entonces, nuestra función recibe el vector. En Python, pues los vectores utilizamos unos objetos que ya vienen predefinidos llamados list y pues va a retornar un entero porque es un vector de enteros. Entonces, recordemos también en Python no es necesario entregar como segundo parámetro el número de elementos del vector porque lo puedo averiguar con la función len. Si le digo len de b, pues me va a retornar cuántos datos vienen dentro de ese vector. Y lo que tenemos que hacer, pues, es recorrer el vector desde la posición 0 hasta el número de datos del vector y ir sumando los datos. Entonces, cuando la k valga 0, sumamos b sub 0. Cuando la k valga 1, b sub 1, b sub 2, b sub 3, así sucesivamente hasta que llegue al final del vector. Entonces, corriendo nuestro código, pues nos vamos a dar cuenta que pues al principio se generan los dos vectores por la función fibos, ahí se generaron dos vectores. Y ahora, como tenemos almacenada la dirección de memoria de los dos vectores en dos variables, aquí en la variable A tengo almacenado el primer vector, los puedo pasar a esta función para que sume los datos de cada uno de los vectores. Entonces ahí estamos llamando a la función sumar A. Si le estoy llamando a sumar a, pues este parámetro B va a apuntar a A. Luego en este instante B y A son la misma cosa. Entonces tienen la misma información. Luego va a sumar los datos de A. Ahí los está sumando, recorriendo el vector y los está sumando con 10 daticos que tenía nuestro vector. Y cuando termina, pues va a retornar la suma. La suma dio 143. Entonces, esto fue el valor que retornó. Pero fíjese que la función, el espacio de memoria que estaba ocupando la función sumar, este espacio de memoria, una vez retorne va a desaparecer. Y usted dirá, pero va a desaparecer el vector. No, porque en la memoria local de la función solo tengo la dirección de memoria. No tengo almacenado ahí los datos. Están en la memoria del montón. Entonces, si desaparece esta memoria, que está aquí, va a desaparecer, pues el vector sigue existiendo a pesar de que ya la función retorne. Retornó, el vector sigue existiendo, pero pues la memoria fue liberada. Ahora vamos a llamar a sumar, pero b. Entonces, fíjese que la función sumar recibe como parámetro, aquí estamos dándole argumento a b, pues en v va a retomar la dirección de memoria de b. ¿Y quién es b? Pues este vector. Fíjese, en este instante ahora b pequeña, la variable b pequeña es la misma dirección de memoria de b grande. Por lo tanto, son los mismos datos. Y pues al hablar de b sub k, esta b sub k ahí en la línea 16 que se está ejecutando, pues estamos hablando del mismo b sub k. ¿Por qué? Porque en esta variable también tengo almacenada la misma dirección, es la misma dirección. Y cuando termine nuestro proceso, pues nos daremos cuenta que va a desaparecer la memoria, pero no importa porque ya hizo lo que tenía que hacer la función. Aquí va a retornar 1596 que dio la suma de todos los elementos de ese vector, y va a ser almacenado en esta R, pero pues desaparecerá esta variable, pero este vector seguirá estando presente hasta que termine nuestro código y por lo tanto lo podría acceder desde la variable B grande. Desde esa variable puedo accederlos todavía pese a que ya la función desaparecieron sus variables locales. Concluyendo entonces, cuando necesitamos hacer funciones que retornan vectores, pues lo que hacemos es que retornen la dirección de memoria donde se encuentran los datos. Pero es supremamente importante reservar la memoria necesaria para guardar esos datos. En el caso de Python se hace de esta manera, simplemente número de casillas multiplicado por el valor que contiene cada casilla. Podríamos también inicializar las casillas en uno y ahorrarnos estas dos instrucciones. Hagamos el ejercicio. ¿Qué está haciendo ese malloc, esa resérveme memoria? Pues reservando n casillas, pero ahora cada casilla la inicializa en uno, por eso ya no necesito esas dos instrucciones que que teníamos en la anterior versión. Entonces, cuando hacemos el malloc, se crea el vector y se inicializa en unos, y pues lo recorremos a partir de la posición 2 llenando, cambiando esos unos por lo que le corresponde, que es sumar los dos anteriores. De esa manera, pues podemos optimizarlo en C, ¿no? Optimizar ahí, quitamos un par de instrucciones, pero lo importante es entender que en toda función necesitamos crear esos espacios de memoria, reservar espacios de memoria, y eso se hace con el malloc en C o de esa manera que tenemos ahí en Python. En conclusión, pues cuando necesitamos una función que retorne un arreglo, pues es obligatorio reservar espacio en la memoria del montón para
guardar ese arreglo y que no se nos pierdan los datos que la función llenó dentro de ese vector que tenía que retornar. También recordemos que siempre que tengamos un vector, lo que tenemos es un espacio en la memoria donde almacenamos una dirección de memoria. Eso es lo que se conoce como puntero. Y en esa dirección de memoria es donde se almacenan realmente los datos. No importa el lenguaje. En el caso de Python, pues no se hace explícita esa variable como un puntero, pero son punteros. Y en caso de C, pues hay que definirlo como puntero, el asterisco que le colocamos dependiendo del tipo de dato que se quiera almacenar en el vector. Por lo demás, pues solo es entender que para recorrer los datos de un arreglo, pues necesito una variable, por ejemplo, la K, que la inicializamos en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5, luego en 6, luego en 7, incrementado de uno en uno, pues llegamos hasta el final, pero pues la inicializamos en este caso en 2 porque estábamos generando la serie de Fibonacci y es sumar los dos datos anteriores, ¿no? ¿Por qué no la podemos inicializar en otro valor como en cero, que típicamente para recorrer un vector? Porque la posición 0 y 1 ya la llenamos con asignaciones por fuera del ciclo repetitivo, ¿no? También podríamos entender que si llegamos a inicializar la K en 1, pues K menos 1 no hay problema, porque 1 menos 1 daría 0 y es esta posición, A sub 0. Pero K menos 2 daría negativo. 1 menos 2 da menos 1 y no hay una posición menos 1. Todos los vectores comienzan en 0, no hay una posición menos 1. Por ese motivo, pues es que en nuestro código inicializamos en 2 y cada vez que avancemos, pues estamos haciendo referencia a diferentes casillas. A sub k menos 1 y a sub k menos 2 serán diferentes casillas cuando avanzamos la k hasta que lleguemos al final del vector. Con esto daríamos por terminado el tema de arreglos unidimensionales o vectores, pues ya hemos hecho funciones de esos tres casos. Caso uno, funciones que reciben como parámetro vectores y pues retornan algún dato básico, un entero, un real, una cadena, un booleano, pues utilizando los datos del vector que recibe como parámetros, hace algunos cálculos, búsquedas, cualquier tipo de ejercicios como buscar mayor, sumar los datos, contar pares, contar impares, buscar el menor. Esos podrían ser funciones que reciben parámetros, como parámetros reciben un vector, pero no lo modifican, simplemente utilizan los datos del vector que recibió para hacer algún cálculo. El segundo caso, pues serían funciones que reciben el vector y dado que son punteros, como lo vimos ahí en el Python tutor, pues podríamos modificar los datos. Desde la función puedo modificar los datos de ese vector. Entonces, para el caso 2, las funciones van a ser dos tareitas. Una es modificar el vector y ahí podríamos retornar también valores. Entonces, sustituir un dato de un vector por otro dato, esos son ejemplos de funciones de esos casos. Ordenar los datos de un vector también podría ser otro ejemplo. Dado un vector, en este caso está ordenado, pero si no esté ordenado, pues como podemos modificar los datos del vector recibido como parámetro, pues podríamos ponerlos en el orden ascendente o descendente. Y el tema de hoy, que eran funciones que retornan vectores. En ese caso, pues obligatoriamente dentro del código de la función tenemos que incluir una manera de reservar espacio en memoria suficiente para el vector que vamos a retornar. Al final lo que retornamos pues es la dirección de memoria donde está almacenado. Ese vector se creará siempre en la memoria del montón o memoria de objetos como nos veíamos en Python, pero es la misma memoria del montón en C. La memoria de pila, pues siempre ahí van a estar es las variables locales de cada función y los parámetros. Entonces, cuando una función recibe un parámetro, pues le saca una copia, si es un parámetro por valor, le saca una copia al valor del argumento y eso va a ser almacenado en la memoria de pila, pero cuando la función retorna, toda esa memoria será liberada y pues esos datos ya no serán, no habrá una forma de acceder a esos datos. Por eso es importante comprender esa memoria que no es de pila, sino la memoria del montón.